El velo que ahoga. La noche en que todo cambió empezó como un sueño hecho realidad. Era el 17 de marzo de 1998, la fecha que marcaría el comienzo de una vida compartida con Alberto, mi mejor amigo y el amor de mi vida. La ceremonia se llevó a cabo en una antigua iglesia de Veracruz, famosa por su arquitectura barroca y su historia que se remontaba al siglo XVIII. La atmósfera olía a cera derretida y las notas de incienso flotaban como un susurro en el aire. Los días previos, mi madre y las tías habían hablado sobre los rumores que rodeaban a la iglesia. Es un lugar de belleza y tragedia, decía la abuela mientras contaba historias sobre bodas que habían terminado en desgracia. No les di importancia. En ese momento, nada podía empañar mi dicha. O eso pensé. El vestido blanco con bordados de encaje había sido el de mi madre, restaurado con esmero. El velo, un manto de tul ligero, caía suavemente desde mi cabeza hasta la mitad de la espalda. Sin embargo, desde que me lo ajustaron aquella mañana, algo en él me resultaba incómodo. No era su peso, sino una sensación de que se pegaba a mi piel, como si un aire helado lo envolviera y se negara a abandonarme. La ceremonia comenzó entre murmullos reverenciales, las palabras del sacerdote apenas un eco entre las naves de piedra. Cuando entré, el sonido de mis pasos resonó por la iglesia vacía y sentí como el aire parecía temblar a mi alrededor. En el fondo, los asistentes se veían envueltos en sombras difusas y la única luz verdadera provenía de los enormes candelabros que colgaban como guardianes antiguos. Alberto me esperaba al final del pasillo, sus ojos brillantes con una mezcla de amor y nerviosismo. Caminé hacia él, y con cada paso, el peso en mi velo aumentaba. Al principio, lo atribuía al nerviosismo o a la falta de costumbre, pero conforme avanzaba, notaba que algo tiraba de él hacia atrás. Era un jalón insistente, como si alguien lo aferrara con una mano invisible. Cuando por fin me paré junto a Alberto y el sacerdote comenzó con las palabras de bienvenida, el peso se intensificó, hasta que sentí un tirón brusco que hizo que mi cuello se arqueara hacia atrás. Miré por el rabillo del ojo, y aunque sabía que nadie debía estar detrás de mí, no pude evitar girar un poco la cabeza. El aire se volvió gélido, y una presencia se adhirió a mi espalda, apretando como un abrazo macabro. Fue entonces cuando sentí una mano fría y huesuda que se posó en mi garganta. Un escalofrío recorrió mi columna y el sudor perló mis sienes. Intenté mantener la compostura, consciente de los ojos que se posaban en mí, pero la presión se volvió más fuerte, como si una figura enojada quisiera arrancarme de mi lugar en el altar. Los segundos se hicieron eternos. Todo en mi cuerpo gritaba que me girara y corriera, pero estaba paralizada, clavada al suelo como si hubiera echado raíces en el mármol. La voz del sacerdote se desvanecía, ahogada por el latido estruendoso de mi corazón. Fue entonces cuando lo vi. En un destello fugaz, entre la penumbra, una figura alta y delgada, vestida de luto, se reflejó en una de las ventanas laterales. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad que me miraban con un odio tan profundo que sentí que me arrancaba el alma. Era una mujer, y su expresión desbordaba sufrimiento y rencor. El peso en mi garganta se hizo insoportable. De repente, sentí como los dedos invisibles aflojaban su presión y la figura desaparecía en el aire, dejando tras de sí un aroma rancio, antiguo, a flores marchitas. La ceremonia continuó como si nada hubiera pasado, pero yo no podía apartar la vista de la ventana donde la sombra había estado. El resto de la misa pasó en un borrón, y cuando llegamos al final, el "sí, acepto" salió de mis labios sin vida, como una marioneta. Durante la recepción, las cosas no mejoraron. Las luces parpadeaban a intervalos extraños, y los invitados parecían tensos, intercambiando miradas nerviosas cada vez que una ráfaga de aire helado se colaba en la sala. Las flores de los centros de mesa, frescas al comienzo de la noche, empezaron a marchitarse como si el tiempo las hubiera devorado en un instante. Cuando llegó el momento de la primera danza, Alberto me tomó de la mano, pero el tacto cálido que solía confortarme se sintió distante, casi etéreo. Comenzamos a movernos al compás de la música, y de repente, noté que mi velo, que había sido retirado para la fiesta, comenzaba a deslizarse por mi espalda como si alguien lo empujara desde detrás. Lo ignoré, achacándolo al movimiento,
pero pronto el peso se convirtió en un tirón inconfundible. Lo jalé con un movimiento rápido y Alberto se detuvo, mirándome con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz apenas un susurro entre la música y el murmullo de los invitados. Asentí, incapaz de articular palabra. Pero sabía que algo me observaba, una presencia que había venido a reclamar lo que creía suyo. Cuando la música terminó, me aparté de la pista y me refugié en el baño. La luz parpadeaba con un zumbido molesto y el reflejo en el espejo me devolvía una imagen pálida, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Mientras trataba de recuperar la compostura, el silencio fue roto por un sonido que heló mi sangre, un sollozo bajo y desgarrador que resonaba desde una de las cabinas. No estaba sola. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. El sollozo se convirtió en una risa aguda y burlesca, que fue apagándose hasta que lo único que quedó fue un leve susurro. No debiste venir aquí. El aire se volvió tan denso que cada inhalación era como aspirar humo. Algo me acarició la espalda y me giré bruscamente, sin encontrar nada más que el vacío. Pero en el espejo, vi claramente una huella, la marca de una mano en el velo que colgaba sobre mi hombro, impresa en sudor y algo más oscuro, tal vez sangre. Aquella noche terminó de una forma que nunca podré explicar sin que me miren con escepticismo o lástima. A partir de entonces, el velo fue guardado, jamás tocado de nuevo. Alberto y yo nos mudamos, buscando olvidar, pero los susurros y las miradas que sentía en la oscuridad me siguieron por meses. Mi abuela, al enterarse, solo pudo sacudir la cabeza y murmurar que algunas bodas no están destinadas a terminar bien. Nunca entendí qué significaban sus palabras hasta que investigué más sobre la iglesia y su historia. Supe que, décadas atrás, una novia había sido abandonada en el altar y se había ahorcado con su propio velo en la misma sacristía donde yo había sentido aquella presencia. Desde entonces, decían, ninguna novia salía de ese lugar sin que ella tratara de arrastrarla con ella. La boda. La boda de mi primo Esteban fue un evento que toda la familia esperó con ansias. Se celebraría en una hacienda que databa de la época colonial, una joya arquitectónica en los alrededores de Morelia, México. La casona, con sus muros gruesos y patios adornados con bugambilias y fuentes antiguas, emanaba una belleza casi etérea, pero había algo en el aire que me inquietaba desde el momento en que llegamos. La mezcla de la piedra fría y los ecos interminables en los pasillos despertaban una sensación que no podía sacudirme, como si cada rincón de la hacienda observase, expectante. La ceremonia transcurrió sin problemas. Lucía, la esposa de Esteban, parecía resplandecer mientras caminaba por el pasillo con su vestido blanco, sus ojos brillaban llenos de amor y promesas. El cura, un hombre de rostro ajado y voz solemne, pronunció las palabras sagradas mientras el cielo empezaba a oscurecerse, tiñéndose de un profundo tono púrpura. Cuando finalmente los declaró marido y mujer, el aplauso y las exclamaciones de felicidad resonaron por toda la capilla de la hacienda. La cena se llevó a cabo en el gran salón. Las mesas redondas estaban cubiertas por manteles de lino y decoradas con candelabros de hierro forjado que chisporroteaban bajo la luz tenue. Todo se sentía como un cuento de hadas. Pero, como en toda historia oscura, las sombras también se hicieron presentes. Fue cerca de medianoche cuando la primera señal de lo extraño comenzó a asomarse. Estaba conversando con algunos primos cuando noté a una mujer sentada en una de las mesas al fondo del salón. Llevaba un vestido de novia, pero no era Lucía. Sus manos, pálidas y delgadas, descansaban sobre su regazo, y un velo amarillento y viejo cubría su rostro por completo. La observé por unos instantes, intrigado y un poco desconcertado. No podía recordar haberla visto antes ni haberla presentado en la ceremonia. La música y las risas envolvían el salón, y me pregunté si tal vez era una invitada de la familia de Lucía que había decidido vestirse de manera peculiar. Pero algo en la postura de la mujer, inmóvil y rígida, me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Pasaron los minutos y la incómoda presencia de aquella figura se hizo más evidente para otros invitados. Escuché a algunos murmurar, señalando con disimulo en su dirección. Nadie parecía atreverse a acercarse.
Fue entonces cuando la vi levantar la cabeza lentamente y girarla en mi dirección. Aunque el velo aún cubría su rostro, sentí que sus ojos, ocultos en la penumbra, se encontraban con los míos. Mi respiración se volvió errática, mi corazón comenzó a latir con una violencia que no podía controlar. Los murmullos se convirtieron en un murmullo más fuerte y nervioso. Mi madre se me acercó, poniéndome una mano en el brazo. Sus dedos temblaban. ¿Quién es ella?, me preguntó en voz baja, incapaz de apartar la vista de la figura inmóvil. No lo sé, respondí, intentando sonar tranquilo, aunque la piel de mis brazos se erizaba. El silencio que siguió fue como una losa, pesado y denso. La música se detuvo repentinamente cuando la banda, confundida, notó la tensión. El salón entero se sumió en un silencio absoluto que solo era roto por el suave crepitar de las velas. Decidí dar un paso adelante y caminar hacia la mujer. Cada paso que daba hacia la mesa vacía donde se encontraba la figura me parecía eterno. Podía escuchar el eco de mis propios pasos resonando en las paredes, como si la misma hacienda contuviera la respiración. Cuando finalmente estuve frente a ella, pude ver que el velo era tan antiguo que estaba rasgado en los bordes, teñido de un tono sepia, como si hubiese sido encontrado en el fondo de un baúl olvidado. Levanté lentamente mi mano, que no dejaba de temblar, y toqué el borde del velo. Lo aparté, despacio. Bajo la tela amarillenta, no había rostro. La silla estaba vacía. Un grito ahogado escapó de mi garganta y retrocedí tan rápido que casi caí al suelo. El salón estalló en un caos de gritos y confusión. La silla crujió y se balanceó hacia atrás como si alguien se hubiera levantado de ella con brusquedad. Pero no había nadie. Algunos invitados se levantaron apresurados y en un abrir y cerrar de ojos, la mesa donde estaba la figura quedó completamente destrozada, los platos rotos y los candelabros volcados. Los rumores se desataron y mientras la noche se deshacía en susurros y miedo, una anciana que había trabajado en la hacienda durante más de 50 años tomó la palabra. Sus ojos, cargados de un saber antiguo, se llenaron de lágrimas mientras relataba la leyenda de la novia abandonada. Esta hacienda fue testigo de una tragedia, dijo con voz quebrada. Hace más de un siglo, una joven fue dejada en el altar. La desesperación la llevó a encerrarse en una de las habitaciones de la casa y jamás volvió a salir. Dicen que su espíritu vaga en busca de respuestas, apareciendo en bodas para robar la felicidad que ella nunca tuvo. La hacienda, ya cargada de un aire pesado, parecía oprimirnos más. A lo lejos, en un corredor apenas iluminado, juraría haber visto el destello de un vestido blanco que se esfumó en un parpadeo. Nadie se quedó para averiguarlo. La fiesta se deshizo en cuestión de minutos, con los invitados huyendo al amparo de la noche, temerosos y susurrando oraciones. Los días posteriores fueron una maraña de preguntas sin respuesta. Lucía cayó enferma, febril y delirante, y los doctores no encontraron explicación. Siento que algo me sigue, repetí en sus escasos momentos de lucidez. Mi primo Esteban, con ojeras tan profundas que parecían no haber dormido en días, confesó entre lágrimas que a menudo sentía el frío tacto de una mano sobre su hombro en la oscuridad de la noche. Los rumores de la hacienda y su novia ausente se expandieron por Morelia, y pocos se atrevían a hablar de ello sin persignarse. Yo, por mi parte, aún recuerdo ese rostro cubierto por el velo que nunca llegó a mostrarme quién era realmente. Pero cuando cierro los ojos por la noche, puedo sentir la misma mirada invisible, observándome desde algún rincón oscuro, reclamando lo que la muerte le negó. La novia. El día que mi hermana Camila se casó fue una fecha marcada en el calendario de nuestra familia como el punto de inflexión. No solo por la boda en sí, sino por lo que presenciamos esa noche y cómo alteró nuestras vidas para siempre. Todo comenzó como cualquier celebración, entre risas y la alegría desbordante de los invitados. Las luces cálidas colgando en guirnaldas sobre las mesas y una brisa fresca filtrándose a través de las ventanas abiertas del salón antiguo en el centro de Guatemala. El lugar había sido elegido con cuidado. Una hacienda con más de un siglo de historia, con techos altos y un salón de baile que había albergado innumerables celebraciones.
Pero también tenía sus historias, susurros que se apagaban rápidamente cuando se mencionaban nombres y fechas que nadie osaba recordar. El banquete transcurría sin sobresaltos. La música envolvía a los presentes y el tintineo de copas brindando llenaba el aire. Yo me encontraba observando a Camila, radiante en su vestido marfil, riendo junto a su nuevo esposo, un hombre alto de semblante serio llamado Esteban. Todo parecía encajar, hasta que noté un detalle que me congeló la sonrisa en el rostro. Al fondo del salón, en una esquina oscura parcialmente cubierta por las sombras de una columna tallada, estaba una mujer que no había visto antes. Su figura era alta y delgada, y vestía un vestido de novia antiguo, de aquellos que llevaban las mujeres en el siglo pasado, con mangas largas y un encaje amarillento que parecía haberse fundido con su piel pálida. No se movía, simplemente observaba, sin pestañear, con unos ojos oscuros que parecían dos pozos sin fondo. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que podría ser alguna invitada excéntrica, alguna pariente de Esteban que no había visto antes. Pero conforme avanzaba la noche y la música subía de tono, mi mirada volvía a ella como atraída por una fuerza que no podía controlar. No se movía, no parpadeaba. Y lo más perturbador, nadie más parecía notarla. Me acerqué a mi madre y le susurré al oído, señalando con disimulo hacia la esquina. ¿La ves?, le pregunté, intentando que mi voz sonara relajada. Mi madre frunció el ceño y miró hacia donde apuntaba, pero en cuanto sus ojos recorrieron el lugar, negó con la cabeza, su expresión cargada de confusión. ¿A quién?, replicó, antes de regresar su atención al brindis que se llevaba a cabo en la mesa principal. Un escalofrío me recorrió la espalda, helando mis huesos. Comencé a sentirme mareado, el aire parecía volverse espeso, como si el salón mismo respirara con dificultad. Decidí alejarme de la multitud y buscar aire fresco en el pasillo exterior, donde la música y las risas se disipaban en el eco de la noche. Mientras caminaba, miré una vez más por el rabillo del ojo. La mujer seguía allí, observándome. Esta vez, parecía que su sonrisa se había curvado en una mueca mínima, apenas perceptible. Sentí como mi corazón se aceleraba hasta el punto de casi doler. Sabía que lo que estaba viendo no era normal, no era parte de la realidad que compartíamos todos en ese salón iluminado. Algo antiguo y oscuro estaba presente. En el pasillo, inhalé profundamente, intentando calmarme. Fue entonces cuando una anciana encargada del servicio, que parecía haber salido de ninguna parte, me miró con ojos cansados y arrugados. ¿La has visto, verdad?, preguntó, su voz apenas un murmullo, pero cargada de un peso que me paralizó. Asentí lentamente, sin saber qué decir. Cuando ella aparece, algo malo está por suceder, continuó, y en sus palabras había más certeza que temor. Antes de que pudiera pedirle más explicaciones, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejándome con la garganta seca y un nudo creciente en el estómago. Regresé al salón con el paso tembloroso, buscando la confirmación de que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Y entonces lo vi, el vestido blanco, la mujer de pie en la misma esquina, pero esta vez sus ojos estaban fijos en Camila y su expresión parecía entre el dolor y la compasión, como si fuera un testigo impotente de lo que estaba por ocurrir. El reloj marcaba la medianoche cuando un grito rompió la música y el murmullo de las conversaciones. Todo el salón quedó en un silencio súbito y antinatural. Me giré y vi a Esteban, desplomado en el suelo, su rostro una máscara de terror. Los invitados corrieron hacia él, algunos gritaban órdenes, otros simplemente observaban con horror. La confusión se transformó en caos. Yo no podía moverme, mis pies estaban anclados al suelo. Miré a la esquina, pero la mujer había desaparecido, dejando un vacío aún más aterrador en su ausencia. Horas más tarde, la ambulancia llegó, y con ella la noticia que cortó nuestra alegría en seco. Esteban no respiraba, y aunque intentaron reanimarlo, nada pudo hacerse. Los doctores mencionaron una arritmia súbita, un fallo inexplicable en un hombre joven y saludable. Pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que había sido algo más, algo que no podía explicarse con palabras ni ciencia.
Al día siguiente, mientras el sol de la mañana apenas calentaba la fría fachada de la hacienda, decidí hablar con los dueños del lugar. Una pareja de ancianos que habían heredado la propiedad hacía décadas. El hombre, de mirada dura y voz rasposa, escuchó mi relato en silencio. Cuando mencioné a la mujer del vestido de novia, sus ojos se estrecharon y su mandíbula se tensó. «La han visto antes», admitió finalmente, cruzando los brazos como si un peso invisible lo aplastara. «Aparece cuando la unión que se celebra está condenada. Su historia es tan vieja como esta casa. Una novia, engañada y traicionada, que fue encontrada sin vida aquí hace más de 100 años, el día que debió ser la celebración de su amor». El silencio se apoderó de la habitación y pude sentir cómo el terror se colaba en cada rincón, en cada sombra que proyectaban las ventanas polvorientas. No había nada más que decir. La boda de mi hermana se convirtió en un recuerdo envuelto en luto, una advertencia silenciosa sobre los lazos que se sellan bajo los ojos vigilantes de aquellos que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Y así, la imagen de aquella mujer, de pie en la esquina, con su vestido amarillento y su mirada vacía, quedó grabada en mi memoria como una marca que no se puede borrar. Cada vez que cierro los ojos, la veo, esperando, vigilante, recordándome que el amor y la muerte comparten más que promesas en el umbral de lo desconocido. La novia de la esquina. El salón estaba decorado con luces suaves y flores blancas, creando un ambiente de ensueño que hacía brillar el rostro de mi hermana menor, Ana. Su sonrisa radiante y el brillo en sus ojos me llenaban de una mezcla de felicidad y melancolía. Desde pequeños, habíamos compartido todos nuestros secretos, y ahora, verla vestida de novia, a punto de sellar un nuevo capítulo en su vida, me hacía sentir orgullosa y vulnerable al mismo tiempo. La ceremonia había transcurrido sin problemas, con el eco de la música en vivo y los murmullos emocionados de los invitados. Sin embargo, en cuanto la recepción comenzó, algo en el aire cambió. Era una brisa helada que recorrió mi espalda y me hizo temblar, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en la noche. Observé a mi alrededor, buscando el origen de esa inquietud, pero no había nada fuera de lo común. Solo las risas y el tintineo de las copas chocando entre sí. Mi madre se acercó para recordarme que debía encender una de las velas principales, una tradición familiar que simbolizaba la unión de ambas familias. Tomé la vela, mi mano temblaba más de lo que me gustaría admitir y avancé hacia el candelabro al fondo del salón. Fue en ese momento cuando la vi. En la esquina más oscura de la sala, una figura de pie observaba en silencio. No había movimiento, ni siquiera un parpadeo. Una mujer vestida de novia, con un traje que parecía arrancado de otra época. Sus encajes amarillentos y el velo desgastado le daban un aspecto fantasmal, como si hubiera emergido de entre las sombras mismas. Sus ojos, oscuros y fijos, perforaban el espacio, y aunque la distancia entre nosotras era considerable, sentí como su mirada se clavaba en mí como un cuchillo helado. Tragué saliva y parpadeé, esperando que fuera un juego de luces, pero la mujer seguía allí, inmóvil, con una expresión que no era fácil de leer. No era tristeza ni enojo, sino algo mucho más inquietante. Una especie de resignación macabra. Decidí apartar la mirada y continué con la ceremonia de encender la vela, pero mi mente no podía sacarse la imagen de la mujer de la cabeza. Me acerqué a mi madre y le susurré al oído, tratando de sonar casual: ¿viste a la mujer en la esquina? Su ceño se frunció por un momento, y luego se obligó a sonreír para no alarmar a nadie. ¿De qué mujer hablas?, me preguntó con una preocupación apenas disimulada. Intenté señalar, pero cuando volví a mirar, la esquina estaba vacía. El frío que había sentido antes ahora se intensificó, como si algo en el aire estuviera marcando el inicio de una tragedia. La música seguía, los invitados bailaban, y Ana reía mientras su nuevo esposo la giraba por la pista. Pero yo no podía ignorar la sensación de que alguien nos observaba desde las sombras, alguien que no pertenecía a este mundo. Me retiré al baño, necesitaba mojarme la cara y recuperar la compostura. Cuando levanté la vista al espejo, el reflejo detrás de mí me hizo casi caer al suelo. Allí estaba ella, la novia espectral, de pie en la entrada, mirándome.
Sus labios apenas se movieron, pero el murmullo gélido que emitió no dejó lugar a dudas. Esta unión está maldita. El espejo se empañó de repente, como si un aliento helado lo recorriera, y cuando giré para enfrentarla, no había nadie allí. Pero la marca de una mano, débil y transparente, quedó impresa en el vidrio por unos segundos antes de desvanecerse. Regresé al salón tambaleándome, buscando una explicación, una razón lógica. Pensé en las historias que mi abuela solía contar sobre el espíritu de la novia de la esquina, una mujer que había muerto el día de su boda hace casi un siglo, traicionada por el amor de su vida. Se decía que su espíritu aparecía solo en bodas malditas, donde la unión no era aprobada por las fuerzas que no comprendemos. Cuando finalmente encontré a uno de los dueños del lugar, un anciano de ojos cansados, lo jalé del brazo, suplicando respuestas. La he visto, le dije, y mis palabras apenas fueron un susurro. Sus ojos se abrieron como platos, y una sombra de miedo cruzó su rostro. La novia de la esquina, murmuró, sin necesidad de más explicaciones. Si ha aparecido, no es buen augurio. Deben detener la boda antes de que sea tarde. El terror se apoderó de mí, pero cuando intenté acercarme a Ana, ya era demasiado tarde. Las luces del salón parpadearon violentamente y un estruendo hizo que todos se congelaran. El gran candelabro sobre la pista se balanceaba como si una fuerza invisible lo empujara. Y entonces, en un parpadeo, cayó. El grito de Ana resonó en mis oídos como un eco eterno. La multitud se dispersó, algunos corrieron, otros intentaron ayudar. Pero en medio del caos, la vi de nuevo. La novia del vestido antiguo, de pie entre las sombras, con esa expresión inmutable de tragedia. Solo que esta vez, su mirada se cruzó con la de Ana, y un brillo de comprensión y miedo absoluto se reflejó en los ojos de mi hermana. Cuando lograron sacar a Ana de entre los escombros, su respiración era débil y el pánico se había apoderado de sus rasgos. Ella me habló, murmuró antes de perder el conocimiento, palabras que pocos oyeron, pero que retumbaron en mi mente como una sentencia. Me dijo que él no es quien parece ser. El esposo, que hasta entonces había estado a su lado, se alejó de repente, sin poder disimular la palidez en su rostro. Algo en sus movimientos, una rigidez forzada, me hizo notar lo que hasta entonces había ignorado. Miré sus manos, que temblaban levemente, y la forma en que evitaba mirarnos a los ojos. Días después, cuando Ana despertó en el hospital, descubrimos que su esposo había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó, y lo que encontraron dejó al pueblo sumido en el horror. No era quien decía ser. Había cambiado de identidad después de huir de otra ciudad, dejando tras de sí una serie de delitos y una historia envuelta en engaños y promesas rotas. Ana no volvió a casarse, y el salón fue cerrado poco tiempo después, bajo la sospecha de ser un lugar maldito. A veces, en sueños, vuelvo a ver a la mujer de la esquina, con su vestido viejo y sus ojos que parecen contener siglos de penas. Y aunque despierto temblando, hay algo que entiendo ahora: no todos los fantasmas buscan hacer daño. Algunos solo intentan advertirnos, por mucho que preferiríamos no escuchar. Las campanas de muerte. Había una penumbra sofocante en la iglesia de San Sebastián de las Flores, una parroquia antigua encaramada en las montañas de Oaxaca. Mi primo Javier y su novia Marta, resplandecientes en sus atuendos nupciales, irradiaban una felicidad tan palpable que cualquiera habría jurado que su unión estaba bendecida por los mismos ángeles. Era una tarde gris, con nubes cargadas que parecían anticipar una tormenta, pero nadie se preocupaba. Estábamos allí para celebrar. La iglesia misma era una estructura imponente, con piedras talladas hace siglos por manos que ahora solo existían en la memoria de la tierra. Los vitrales dejaban pasar una luz descolorida que caía sobre los bancos de madera, donde nos sentábamos decenas de familiares y amigos, algunos cuchicheando, otros moviéndose inquietos. Todo parecía normal, hasta que noté algo: el aire se volvió denso, casi tangible, como si estuviéramos sumergidos en agua estancada. La ceremonia transcurrió entre murmullos y oraciones, los ecos de las palabras del sacerdote resonaban, atenuados por una sensación que no podía definir.
Entonces, justo cuando el sacerdote alzó las manos para bendecir a los recién casados, un sonido profundo y retumbante cortó el aire. Las campanas. Pero no eran las campanas festivas que deberían sonar en una boda. No, eran campanas fúnebres, pesadas y sombrías, que hacían temblar las vigas del techo. La reacción fue inmediata. Algunos asistentes se levantaron confundidos, sus ojos buscando respuestas en los rostros de los demás. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, la piel erizándose como si una corriente eléctrica invisible me hubiese tocado. Las campanas continuaban y el sonido era tan extraño, tan antiguo, que parecía provenir del mismo infierno. El sacerdote, sorprendido, titubeó antes de dar un paso atrás. Javier y Marta se miraron, el miedo empañando su alegría. Intenté mantener la compostura, pero algo en mí se rompió cuando vi al sacristán, un hombre de edad avanzada que conocía la iglesia como la palma de su mano, cruzar el altar con una expresión que solo podría describir como terror puro. Alguien gritó. Fue una mujer en la última fila, cuya cara había adquirido un tono ceniciento. «Miren la puerta», dijo, y todos volteamos al unísono. Las enormes puertas de madera oscura, que siempre chirriaban al abrirse, se movían lentamente por sí solas, como empujadas por una mano invisible. No había viento, ni una corriente que pudiera explicarlo. Y cuando finalmente se abrieron del todo, la penumbra exterior se coló, cubriendo la nave como un sudario. Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico cuando un murmullo lejano comenzó a escucharse. Era un susurro colectivo, como si cientos de voces repitieran una letanía incomprensible. Todo en mí me decía que corriera, que huyera de aquel lugar, pero mis piernas estaban clavadas al suelo, la sangre en mis venas corriendo fría. «Nadie salga de la iglesia», dijo el sacerdote, aunque su voz temblaba y sus ojos se movían rápido, buscando algo o alguien. La desesperación en su voz nos hizo retroceder a nuestros asientos, aunque el instinto nos gritaba lo contrario. Entonces, un sonido seco, como un golpe, rompió la tensión. Una figura cayó desde el coro, estrellándose contra el altar. Era Carlos, un joven del pueblo que ayudaba en la iglesia. Sus ojos estaban abiertos, pero no había luz en ellos, su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. Nadie podía respirar. Las campanas cesaron de golpe y un silencio sepulcral se apoderó del lugar, tan espeso que cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor. Mi primo Javier, que se había acercado a Marta, la tomó de la mano. Sus labios se movieron como si rezara, pero sus ojos solo reflejaban el vacío. Entonces vi algo que nunca olvidaré, una sombra se deslizó detrás de ellos, moviéndose de manera antinatural. Su silueta era como un retazo de oscuridad líquida. No había nada humano en ella. La sombra se detuvo, y por un momento el tiempo pareció congelarse. Todos la vimos, todos la sentimos. Era como si la iglesia misma estuviera reteniendo el aliento. Marta emitió un suspiro que se transformó en un grito desgarrador cuando la sombra se lanzó sobre ella, envolviéndola en un abrazo frío y sofocante. Javier intentó apartarla, pero sus manos traspasaron el vacío, inútiles. El pánico se desató. La gente corría hacia las salidas, tropezando entre sí, algunos llorando, otros lanzando plegarias incoherentes. Pero las puertas no cedían, por más que las empujaran. Estábamos atrapados, y la sombra, alimentada por el caos, se multiplicaba en formas indescriptibles que surgían desde las esquinas y los arcos, llenando la iglesia con una oscuridad palpitante. Me arrojé al suelo, protegiendo mi cabeza con las manos. Podía escuchar los latidos de mi corazón como tambores en mis sienes, y los gritos de los demás se mezclaban con un zumbido profundo que venía desde el fondo de la iglesia, un sonido que parecía reír, burlarse de nuestro miedo. Cuando me atreví a levantar la vista, la sombra había desaparecido y Marta yacía en el suelo, inmóvil. Javier, arrodillado a su lado, lloraba, sus manos cubiertas de una sustancia negra y viscosa. A su alrededor, el resto de los asistentes se encogían, temblando, algunos inconscientes. Nadie se movía. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. El sacristán, con una voz apenas audible, finalmente rompió el silencio. Estas campanas, hace décadas que no sonaban.
Solo lo hacían cuando alguien moría aquí. El aire se volvió más ligero de repente y las puertas finalmente cedieron, dejando entrar la luz pálida de la tarde. La gente comenzó a salir tambaleándose, sin mirar atrás, susurrando historias que nadie creería. Pero yo, con el rostro empapado de sudor y lágrimas, sabía que algo más había muerto en esa iglesia. Algo que no se podía explicar, algo que se quedaría allí, en las sombras, esperando la próxima ceremonia. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.